Hoy les presento el libro que ustedes nos pidieron que compiláramos todas las normas que había sobre protección y restitución de tierras en Colombia. Hoy les entrego, salió la semana pasada, esta primera publicación de 3 que me comprometí en Santa Marta a trabajar. Esta compilación, un manual para la protección de predios que ya está en la imprenta nacional y en el próximo encuentro se los entregaremos o se los mandaremos a sus notarías. Y el tercero es las 65 formas, tipologías de despojo en Colombia. Esas son las 3 publicaciones que la delegada de tierra viene trabajando, viene haciendo otras investigaciones importantes y publicaciones como es Parque Tayrona, Parques Nacionales Naturales, cuál es la tenencia de la tierra. Esas investigaciones también van a ser publicaciones, pero el día de hoy, y el que no tenga el libro, en el stand quedan más libros, para que lo reclamen, porque esta es una fuente muy importante de consulta en sus notarías. Sí, entonces, el libro se llama De la protección y la restitución, y el segundo libro que les mandaremos se llama El manual para la protección de predios en Colombia. ¿Sí? Entonces, quería entregarles este libro. Ahora el tema que nos atañe hoy es la interpretación legislativa al artículo 72 y las prohibiciones y limitaciones. ¿Sí? En 10 minutos creo que no es fácil explicar cuáles son las limitaciones que tiene la ley 160 en todo su entorno y qué es lo que ha venido pasando con los baldíos en Colombia. El señor superintendente ha denunciado más de 15 modalidades de robos de baldíos en Colombia. ¿Sí? Resoluciones falsas del INCORA, el INCODER, oficinas paralelas del IGAD, clarificaciones que no se atañen a la ley, ampliación de áreas sin justificación. Todas estas tipologías las ha venido denunciando el señor superintendente, incluso las anunció, incluso las estamos documentando muy bien y estamos haciendo los informes, porque esto no solamente pasó en los llanos orientales, sino que ha venido pasando desde La Guajira hasta el Amazonas. ¿Sí? Con las comunidades negras, los consejos comunitarios de comunidades negras también se ha presentado el robo de tierras baldías, Curvaradog y Guamiandó. Esta semana una juez de Medellín anuló las escrituras de Curvaradog y Guamiandó, donde por el fenómeno de accesión unos particulares se apropiaron de más de 25.000 hectáreas en el río Sucio Chocuano. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de investigaciones se vienen realizando y eso es lo que hemos documentado nosotros como tipologías de robo de baldíos, cómo se han venido robando los baldíos en Colombia. ¿Sí? Pero también venimos estudiando qué tipos de acumulaciones se han dado con el artículo 72 y qué tipo de interpretaciones se han dado, porque son muchas. Y el INCODER y la Superintendencia de Notarios de Registro no se han podido poner de acuerdo en la interpretación del artículo 72. Una cosa es lo que piensa la Superintendencia. Yo creo que a todos los registradores y a todos los notarios les ha llegado los conceptos que ha expedido la delegada con respecto a la acumulación. Si no les ha llegado, en la página web están. A algunos notarios también se les ha dado conceptos específicos con respecto a unidades agrícolas familiares que venían de la ley 135 y la acumulación. Entonces, muy importante tener en cuenta que la superintendencia ya tiene unos conceptos, que la superintendencia ya tiene unas circulares y que la superintendencia tiene unas instrucciones con respecto a la acumulación de bancos. Pues empecemos. ¿Desde dónde venimos nosotros estudiando la acumulación de unidades agrícolas familiares? Desde el artículo 37 de la ley 135 del 61. Es muy importante tener en cuenta que la ley 135 no obligaba a adjudicar baldíos por unidades agrícolas familiares. Simplemente definió unidades máximas donde se podía adjudicar. Eso, ¿sí? Y no le dio el nombre de unidades agrícolas familiares. Simplemente dijo se puede hasta 450 y en otras regiones se puede hasta 1000 e incluso no dejó la posibilidad de reglamentar esto. Posteriormente viene la ley 30, el artículo 13 del 81. ¿Qué dice? Aquí sí se puede, no se puede acumular predios colindantes en las áreas máximas establecidas en la ley 135. Pero tampoco habla de unidades agrícolas familiares. Eso es importante que lo tengan en cuenta. La ley 30 tampoco habla de unidades agrícolas familiares. Simplemente dice áreas máximas y áreas mínimas de adjudicación. Y no se puede predios que sean colindantes.
Pero ahí sí viene la ley 160. Y la ley 160 de 1994 dice, solo se pueden adjudicar baldíos por unidades agrícolas familiares. Ahí ya sí llega la restricción a unidad agrícola familiar. ¿Y qué se entiende por unidad agrícola familiar? Es la empresa básica por lo cual puede sobrevivir una familia con 2 salarios mínimos mensual vigente con el fruto de su propio trabajo. Entonces, de acuerdo a la región, de acuerdo a la productividad, de acuerdo a la accesibilidad de las tierras, había una unidad agrícola familiar para municipio, área o región. ¿Quién la reglamentaba? El INCORA. Entonces el INCORA en esa reglamentación, ¿qué dijo? Fichada hasta 1800, meta desde 900 hasta 1600 en otras regiones, incluso hay municipios del meta que tienen 5 unidades agrícolas familiares. Entonces para un notario es muy difícil saber en qué zona homogénea está esa unidad agrícola familiar. Y ese es el problema más grande que hemos presentado, y la Superintendencia Delegada para Tierras ha hecho estudios donde incluso algunos notarios han sido investigados, donde hemos dicho, oh, cuidado que esa unidad agrícola familiar no está en la misma zona homogénea. ¿Sí? Lo tienen que tener muy en cuenta, es la zona homogénea que hay por municipio o región. ¿Sí? San Martín Meta tiene 5 unidades, 5 zonas homogéneas. Villavicencio tiene 4 zonas homogéneas. Y así todo el Piedemonte Llanero tiene diferentes zonas homogéneas. Entonces, tener en cuenta que es por zona homogénea, no es por el municipio. Sí, pero cuando a usted le llega una unidad agrícola familiar o un predio adjudicado como baldío de ese municipio, es muy importante que tengan en cuenta dónde está ubicado, porque el INCODER nunca tomó la precaución, ni el INCORA, de decir en qué zona homogénea está. ¿Sí? Que es una de las cosas que estamos resolviendo. Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Y en esto voy a basar mi conferencia. ¿Cuáles son las restricciones que trae la ley 160? Que muchas veces no las conocemos. ¿Sí? Primera restricción. No se le puede adjudicar baldíos a personas que ya tienen otros bienes. ¿Sí? Que ya propietarios de otros predios rurales. Ahí hay una discusión. ¿Cuáles predios rurales? Si yo tengo un microfundio y lo que quiero es ampliar a una unidad agrícola familiar, ¿se puede o no se puede? ¿Sí? Para el INCODER muchas veces no, pero con un estudio se puede. ¿Sí? Hasta completar la unidad agrícola familiar. Entonces, hoy en día, una de las investigaciones que incluso lo hizo la Procuraduría Regional de Antioquia es la cantidad de predios que se adjudicaron a personas que ya tenían otros bienes rurales. ¿Sí? Y ya están en un proceso penal los funcionarios que hicieron eso. Segundo, la consagración de la acción de nulidad. ¿Sí? Esa la conocemos, el artículo 72 lo contempla, que son nulos aquellos actos por los cuales se acumulan unidades agrícolas familiares. Entonces ya viene el tema de quién interpone las demandas de nulidad. ¿Sí? Según la ley puede ser la Procuraduría o en su defecto el INCODER. La Procuraduría, en un concepto que le pidió el INCODER en una solicitud, ha dicho muy claro, ustedes son los que administran los baldíos, ustedes son los que tienen que cuidar de que no se acumulen. ¿Sí? El Consejo de Estado también lo dijo así, pero la información está en las oficinas de registro. Es muy importante hacer esa conexión entre INCODER, oficinas de registro, para que ellos puedan acceder a nuestras bases de datos y saber cuándo se está dando verdaderamente una acumulación. Y también la ley 160 le da una facultad al INCODER de revocatoria directa. ¿Sí? Esa revocatoria directa sin consentimiento la da la ley 160 para los baldíos. Incluso también permite la reversión. Importante, y todo esto pasa por sus notarías, el fraccionamiento de predios. Yo les hago una recomendación. No corran escrituras donde hay fraccionamiento para ir a pedir al INCODER ese permiso. Primero, dígale a las personas que están fraccionando el baldío que pidan el permiso al INCODER y después hacen la escritura. Porque ¿qué pasa? Es que el INCODER empieza a revisar la escritura y empieza a revisar para qué va a ser utilizado el predio según la escritura y empieza, ¿sí?, a hacer otro juicio. Importante, dígale al campesino, primero tráigame el permiso y lo protocolizamos en la escritura, ese permiso de fraccionamiento, para que no pongan al campesino o a la persona que está fraccionando el predio a hacer las vueltas siempre ante el INCODER con la escritura pública, porque la mayoría de las veces, no sé si les ha pasado, les devuelven en el INCODER el procedimiento basados en la escritura. ¿Por qué la escritura no dice para qué es que se está destinando el predio? ¿Más?
Ah, no, ese es un caso diferente, pero sí, es una séptima. Ah, sí, importante también cuando se está haciendo una sucesión y se va a fraccionar un bien, es muy importante llamar a la Procuraduría también o al Ministerio Público para que esté vigilante del proceso. Y sobre todo cuando hay niños. Bueno, séptimo, obligación de hacer, constatar que los títulos de bueno, en este sí quería hacer buen énfasis en esta séptima prohibición. Mire, el inciso 14 del artículo 72 es muy claro en dar la obligación de que en el título tiene que quedar toda la restricción. En Colombia no se hace eso. ¿Ustedes han leído una resolución del INCORA o del INCODER? ¿Qué dice? Nada. Dice, adjudíquese la zona homogénea tal, tantas hectáreas y listo. Cumplieron los 5 años de ocupación, lo que dice la ley, pero no tiene ninguna prohibición. Trae la prohibición de acumular. Mire, que les acabo de decir, traen una nomás, que es la prohibición de acumular. Y en registro solo aparece una, la de no hipotecar en los 5 años siguientes. ¿Sí? Los baldíos se pueden vender, inmediatamente se adjudican. Usted puede salir con la resolución de adjudicación ejecutoriada y automáticamente a una notaría salir de inmediatamente y vender el predio. ¿Sí? Entonces, estas restricciones a partir de una circular que sacó la Superintendencia de Notaría y Registro tienen que quedar en el título que expide el INCODER, ¿sí? A partir del 5 de septiembre. Todas las restricciones que les acabo de leer. Y a cada restricción se le abre un código en registro. ¿Sí? Segundo, se está creando un código para las adjudicaciones de baldío que siempre permanezcan el tiempo en el folio. ¿Qué quiere decir? Si se cierra un folio que viene de adjudicación de baldío, tiene que aparecer siempre la anotación de que esto fue originario de baldíos con un código especial que se está creando en el sistema de información, para que nunca se pierda el rastro de dónde viene el predio y nunca se permita la acumulación. Pero el artículo 72, que es el de la discusión, ¿cuál es la interpretación que la Superintendencia de Notariado y Registro le viene dando al artículo 72? Entonces vienen estos problemas generales. Primero, predios adjudicados en vigencia de la ley 135, pero acumulados en vigencia de la ley 160 de 1994. ¿Hay o no hay acumulación? Predios adjudicados en vigencia de la ley 30 de 1988, pero acumulados en vigencia de la ley 160 del 94. Predios adjudicados en vigencia de la ley 135, que se pretenden acumular con predios adjudicados en vigencia de la ley 160. Predios adjudicados en vigencia de la ley 30 de 1988, que se pretenden acumular con predios adjudicados en vigencia de la ley 160 del 94. Y predios adjudicados en vigencia de la ley 160, que se pretenden adjudicar con otros de la ley 160. ¿Existe o no existe acumulación en estos casos? La Superintendencia siempre, esta pregunta se la hago a los registradores, y los registradores siempre dicen, no, yo no registraría ninguno de esos casos. ¿Sí? Porque en todos se presentaría acumulación. Viene la discusión, y es una discusión que se ha dado mucho en Santander también, que las unidades agrícolas familiares son hoy de 50 hectáreas, pero en la ley 135 se entregaban 450. Entonces, si yo voy a vender ese predio, estoy acumulando 10 unidades agrícolas familiares. Primero, la Superintendencia dijo no. Y el mismo Consejo de Estado, en el concepto del 2009, es muy claro en decir que son derechos adquiridos y que eso no representa una unidad agrícola familiar. Por eso, si usted va a transferir las 450 hectáreas, sí, las puede transferir a otra persona. Pero otra cosa muy diferente es estos casos. Lo que se pretende hacer a partir de la ley 160 de 1994. ¿Cuál ha sido la posición de la Superintendencia de Notaría y Registro? Que ustedes saben, hay acumulación en todos estos casos. ¿Sí? Si supera la unidad agrícola familiar actual. Siempre, ¿por qué? Porque en el momento, el artículo 72 dice, inicialmente adjudicado como baldíos, uno puede muy claramente demostrar que a partir de la ley 135 se viene hablando de áreas de adjudicación de baldíos. Y esa es la interpretación que la Superintendencia le da.
¿Qué interpreta el Ministerio de Agricultura? Que a partir de 1994 solo se acumulan las resoluciones adjudicadas en la ley 160, a partir del 5 de marzo de 1995. ¿Sí? O sea, unidades agrícolas familiares de la ley 160. Entonces, esa es la discusión que se tiene. Es un debate que no solamente se ha dado con el INCODER y con el Ministerio de Agricultura, también se ha dado con las demás entidades. Y la superintendencia, yo creo que ustedes han mirado los conceptos, se ha mantenido en ese concepto desde siempre. ¿Sí? La superintendencia siempre lo ha mantenido y lo seguiremos manteniendo. ¿Por qué? Porque hay que hacer una interpretación legislativa a este tema. Al Congreso hay que llevarlo e interpretar muy claro qué significa el adjudicado inicialmente como baldío. Vuelve otro tipo de acumulaciones que se está dando y que es bien complejo. Es la acumulación por vía judicial y o notarial. ¿Cuáles? Remate de predios inicialmente adjudicados como baldíos, ley 135, ley 30 o ley 160. ¿Sí? En el departamento de Córdoba se nos está dando una situación de que la oficina de registro no permitió la acumulación de unas unidades agrícolas familiares, celebraron hipotecas y hoy están en los remates de los predios. ¿Sí? Entonces los jueces, nosotros le dijimos, señor juez, ahí hay una acumulación vía remate judicial y el juez no requirió. Entonces sería una buena discusión. Incluso le he dicho al doctor Oscar Darío que sería muy bueno que la Procuraduría estudiara este tipo de casos. Prescripción sobre áreas de predios que inicialmente fueron adjudicados como baldíos en vigencia de la ley 160/94, excediendo la UAD vigente para la región, también. Sucesión de predios adjudicados como baldíos en vigencia de la ley 160 cuando los herederos son ya propietarios de predios adjudicados como baldíos con la misma manera. Ese es un tema que le compete a ustedes. ¿Hay o no hay acumulación en este tipo de casos? Claro que también hay los derechos de estos herederos. Y liquidación de comunidades, donde también en esa liquidación una persona puede tener otra unidad agrícola familiar y accede a la segunda. ¿Se da o no se da acumulación? Esos temas, esa es la discusión día a día. Yo ya en cada caso específico, algunos notarios me han pedido conceptos, los he rendido con respecto a estos temas. Entonces, la interpretación de la Superintendencia de Notaría y Registro. Solo son aplicables las restricciones a la adjudicación de baldío después del 5 de agosto de 1994, que nace la ley 160. ¿Sí? Todas estas restricciones que les acabo de mencionar solo son aplicables desde ahí. Pero la circular 1360 del 2013 le exige tanto al INCODER que para poderle registrar un predio tiene que tener todas estas restricciones muy claras y sobre todo tiene que decir en qué zona homogénea está el baldío que está adjudicando. Porque eso no lo podemos dejar ni a los notarios ni a los registradores que adivinen que en la vereda tal, la zona homogénea es tal. ¿Sí? Y ahí mismo se tienen que ir a la 041 a averiguar dónde está el bendito baldío. Esta restricción tiene que quedar claro en las ubicaciones que haga el INCODER. ¿Sí? Y también le damos a los registradores la manera de hacer la inscripción, cómo se debe hacer y qué códigos utilizar para esas restricciones. Y en relación con las previsiones del artículo 72, si bajo la ley 135 se consolidó un derecho, ese derecho prevalece. Porque se estaba dando una interpretación de que como con la ley 135 se adjudicaron 450, entonces yo tenía 10 unidades agrícolas familiares. No. Tiene una adjudicación de un baldío, que es un derecho ya adquirido y como tal puede disponer de él como una sola unidad agrícola familiar. No me puedo partir. Y incluso estaba poniendo en todo el país a fraccionar estos predios. 450, entonces usted necesita 10 personas para poder vender su predio. No. 450 hectáreas adjudicadas son una sola unidad o una sola adjudicación de un baldío. Entonces, la superintendencia se va a mantener en este concepto. El señor superintendente, lo hemos estudiado demasiado con el comité jurídico, el señor superintendente en varios escenarios lo ha expuesto, ¿sí? Siempre y cuando respetando los derechos adquiridos con anterioridad a la ley 160, pero no permitiendo la acumulación, y por eso hemos sacado estos instructivos. Y por eso también el señor superintendente ha defendido mucho la seguridad jurídica de estos bienes adjudicados inicialmente como baldíos, en el sentido de que esa acumulación
se debe estudiar desde el registro, no hacer especulaciones, porque entonces aquí están, ahí hay una simulación de acumulación, no, es desde el registro que se ve la acumulación y así es que lo venimos estudiando. Y esos son los conceptos que la superintendencia delegada ha rendido cuando lo ha solicitado las diferentes entidades, porque no solamente lo ha solicitado el INCODER, sino también la Procuraduría General de la Nación nos ha solicitado algunos conceptos, nos lo ha solicitado la Fiscalía General de la Nación, las otras delegadas con respecto a la acumulación de baldíos. Entonces, vamos a seguir manteniendo esa posición y ustedes, señores notarios, cuando tengan una duda con respecto a la acumulación o con respecto a adjudicación, no toqué el tema de Fondo Nacional Agrario, que también es un tema complejo, las unidades agrícolas familiares. Las unidades agrícolas familiares de Fondo Nacional Agrario vienen de 3 fuentes, compra directa, negociación voluntaria y convocatorias públicas. E incluso en las 3 se ha manejado diferente las áreas y la concepción de la unidad agrícola familiar. Cuando tengan una duda de esto, incluso muchos notarios con las convocatorias públicas me han llamado que les explique cómo es la adjudicación de las unidades agrícolas familiares mediante convocatoria pública, cuáles son las restricciones que tiene. Con mucho gusto las atenderemos de la mejor manera. Muchas gracias. No, una vez adjudicado, ya es un predio de propiedad privada. A ver, es que la ley 160, sí. A ver, la ley 160 trae unas restricciones que los deja siempre, ¿sí? El predio ya es de propiedad privada. Usted puede venderlo el mismo día. Lo que no puede es el comprador acumular más de 2 unidades agrícolas familiares, porque hay que entender los principios de la ley 160. ¿Sí? Los principios de la ley 160 es el acceso de la población más vulnerable a la tierra. ¿Sí? La distribución social de la tierra. Entonces, lo que busca la ley 160 o lo que busca la ley 160 es la no acumulación de las unidades agrícolas familiares. A ver, sobre ese tema es absolutamente claro que usted carga la prohibición. Distinto es que se pueda vender el predio. Es más, a usted le pueden adjudicar un baldío hoy a las 2 de la tarde, ir a la notaría a las 3 de la tarde y venderlo. Y no hay ningún problema. Pero cuando a usted le dan la resolución de adjudicación, está expresa la prohibición de la adjudicación. Prohibición que se extiende en el tiempo. No se cambia por solo hecho de dar la compraventa. Así que esa prohibición es per se durante toda la existencia del predio. Es más, hemos tomado una determinación, 2 determinaciones. El doctor Nates y el doctor Jairo han sacado una resolución la última semana donde le exigimos al INCODER que en todas las resoluciones de adjudicación, como lo obliga la ley, esté la prohibición de la acumulación. Y vamos a crear un código en el registro especial donde ustedes se van a dar cuenta leyendo un certificado que viene de baldío. ¿Para qué? Para que cuando ustedes vean ese certificado de libertad digan, esto viene de un baldío. Hay prohibición de la acumulación porque en el tiempo se va diluyendo esa posibilidad si la van dividiendo en 4 o en 5. Entonces, se está acumulando. Así es. ¿Quién ya adjudicó una UAF? Claro, exactamente. Por eso vamos a crear el código. Claro que, mire. O sea, no No seamos tan inocentes. No tengo ningún problema. No estamos tan inocentes. Sí. Ese argumento sí me parece el más pobre de todos.
No es que yo qué voy a saber que eso viene de una UAF. Yo qué voy a saber si viene una adjudicación. Mire, los abogados tienen que hacer estudio de títulos y los notarios tienen que pedir los estudios de títulos. Ese cuentecito que nosotros firmamos, olvídese de eso. O sea, esa es la responsabilidad que tiene un notario cuando recibe un documento. ¿Cómo fue de dónde viene? Obviamente vamos a facilitar y vamos a crear ese nuevo código para que ustedes tengan la tranquilidad. Que viendo el certificado diga, esto viene hace 10 años, 15 o 20 años, viene de un baldío, para que nos evitemos esa situación. Entendemos que ese vacío que existía es absolutamente problemático y lo entiendo, pero no es la disculpa para decir que, no, venga, yo voy a acumular, como yo no me di cuenta, como yo no lo vi, como eso no existe. Acuérdate que la historia de un bien es la historia desde el momento de su adjudicación hasta el momento de 40 ventas o 50 ventas que tenga. Esa es la historia de un bien y esa es la responsabilidad que tiene que tener uno como notario, como abogado, y hacer bien el estudio de títulos para poderlo hacer. Entre otras cosas, le voy a contar lo que yo conozco históricamente en los abogados de este país. Es que ese bien, hay una hipoteca de Bancolombia. No sigamos estudiando la tradición. Si Bancolombia lo pasó, eso pasó. No, eso no pasó. Y lo hemos demostrado. Montes de María, Urabá, todo el tema del Magdalena. Las situaciones son absolutamente graves. Los abogados no saben hacen estudio de títulos exactamente igual, en lo urbano como en lo rural, y es totalmente distinto, totalmente distinto. Un estudio de títulos es completamente distinto, un estudio rural que un estudio urbano. Y le voy a decir que es absolutamente grave en este país, derecho agrario. Creo que con los dedos de la mano los que lo saben. No hay facultades, no se dicta clases de derecho agrario. Y ese es el problema que tenemos hoy, absolutamente grave en todo ese tema de bienes. Doctor, discúlpeme, doctor. Se abrió la polémica, yo no sabía si esto era una... Doctor, tengo una preguntita, doctor. Aló. Un momento, por favor. Sugestivo. Yo entiendo y además visualizo y he escuchado que el INCODER en estos temas ha tenido y tiene una postura diferente a la de la superintendencia. Por supuesto que como notario debo ser muy juicioso de saber qué está pensando el ente que me vigila y me regula, pero también saber qué está pensando el ente que es competente por disposición de la ley en el manejo de estas tierras. No sé si estoy equivocado, si esa es mi percepción o no. Usted no está equivocado, usted no está equivocado. ¿Quién maneja el registro en Colombia? Listo. Mire, yo he tenido discusiones muy grandes con el INCODER. Y lo único, y si leyeron una entrevista que dieron al espectador ayer, a mí me tiene sin cuidado el tema si es de estatus 1 o estatus 6. Lo único que tenemos que hacer nosotros y los registradores es hacer respetar la ley. Y aquí nosotros no vamos a interpretar nada distinto de lo que la ley está manifestando. No vamos a crear un caos en acumulaciones, en baldíos. Es que a mí el INCODER me dijo eso. Pues que el INCODER lo diga. El que maneja el registro somos nosotros. Y nosotros respondemos por lo que pasa en el registro. Entonces, el doctor Nates y el doctor Jairo, y obviamente yo como superintendente, marcamos una posición. Y respondemos por esa posición. Pero es lo único que le podemos garantizar al país de que estamos actuando no con sentimiento. El tema no son 14 empresas del país, no son 14 empresas, son 12.000 acumulaciones que tenemos detectadas, desde personas del estrato 1 hasta el estrato 6. A mí me tiene sin cuidado si ese señor tiene plata o no tiene plata, y es lo que le he dicho a todos los registradores. ¿Cuál es mi recomendación? Usted es notario, siga las directrices de la superintendencia, nosotros asumimos esa responsabilidad. Porque si usted pone a lo que el INCODER, y lo tengo que decir categóricamente, yo no manejo intereses de quitarle tierras a personas porque tengan plata o no tengan plata. Nosotros manejamos, el único interés es la transparencia y la seguridad jurídica que tienen que tener los bienes en Colombia. Esa es la única que podemos vender aquí, no hay otra distinta. Doctor, una preguntita. Bajo las disposiciones de la ley 160... No veo. ¿Dónde está? Allá, ya. No, es que no la veía, qué pena. Gracias, doctor. Las disposiciones de la ley, Blanca Elena Fonseca, Belén, Boyacá. Bajo las disposiciones de la ley 160,
del año 94 se les adjudica a Pepito Pérez un bien inmueble que corresponde a una unidad agrícola familiar. El señor muere a los 3 años. Dentro de los bienes que dejó ese bien que le adjudicaron. Tiene 2 hijos. Le hacen la sucesión y le adjudican a los hijos herederos la unidad agrícola. Sale ese bien automáticamente del régimen de la adjudicación como terreno baldío y pasa como una unidad privada, del régimen privado. ¿Qué podrían hacer ellos? Podrían venderlos sin haber cumplido el término que exige la ley para poder negociar ese bien. Estás confundiendo 2 cosas. Estás confundiendo lo que viene. Acuérdense que los bienes baldíos no tienen problema de venderse al minuto de hacer. A usted le llega la resolución, al minuto usted lo puede vender, ¿correcto? Para que le quede claro. Ojo, otra cosa es lo del Fondo Nacional Agrario, que es cuando el Estado compra tierras para adjudicarle a un tercero, a cualquier ciudadano. Esa sí tiene una restricción de tiempo para venderse. ¿Por qué? Porque es el dinero del Estado el que está comprando esos bienes, entonces no le vamos a permitir que nosotros compremos como Estado, le entreguemos y vendamos. En el tema de las sucesiones arrastra la prohibición, independientemente, el INCODER tiene otra posición, pues puede tener la posición que quiera, como yo le he dicho al INCODER, usted tenga la posición que quiera, el registro es muy claro que usted arrastra la prohibición de la acumulación, desde el momento de la adjudicación de baldío hasta el final jurídico de cualquier. Eso, precisamente esa es la discusión que tenemos, porque vamos a tener que reformar la ley. No puede ser posible que el gobierno colombiano o el país le esté entregando las tierras a un ciudadano para que las vendan 10 minutos, la cambie por un taxi, por 2 buses y obviamente empieza a pasar lo que está pasando. Estamos perdiendo la productividad de la tierra. Esa fue la discusión que dimos en el Congreso y esa era la preocupación mía de la seguridad jurídica, cómo se está perdiendo si no tomamos decisiones radicales como las que tenemos que tomar. Doctor, qué pena. Permítame aclararle, doctor, permítame aclararle la pregunta mía hace un rato. O sea, yo lo que quise decir, usted me decía que nosotros no podemos ser inocentes de pensar que no vamos a hacer el estudio de títulos de la tierra. O sea, no se trata de esto, doctor. Nosotros hacemos el estudio de títulos de la tierra. Pero es que para nosotros es muy complicado exigirle al comprador que nos demuestre que él no posee otra unidad agrícola familiar. O sea, nosotros, ¿cómo le investigamos? Es la pregunta, doctor. Hija, al comprador, no al vendedor, doctor. No, esa disculpa sí, olvídese. No, es que no es una disculpa, mire, doctor. hoy está conectado. Yo no tengo ningún problema de eso, quiero que decir, sepa. Hoy está conectado todo, las oficinas de registro, usted puede sacar certificados vía internet. O sea que no hay nada, y los que están en BUR pueden hacer los índices. Los que no están, doctor. Ah, bueno, listo. Y los que no están, y los que no están hacen la consulta de índice, inmediatamente lo van a encontrar. Eso no puede ser posible y nosotros no nos vamos a... Mire, a mí no me vaya a decir, esa es la función de un notario, ser diligente. ¿Diligente? Doctor. ¿No es diligente? No, doctor, yo lo soy y yo no tengo ningún problema de este estilo. Olvídese de una cosa, la superintendencia tiene que velar y tiene que preocuparse por la titularidad de la tierra en Colombia. Ustedes se pueden molestar, pueden gritar, pueden patalear. No vamos a aceptar ningún tipo de situaciones. ¿Qué tal que yo llegue a decir ahorita, no, tranquilícense, hagan lo que quieran y acabamos con el patrimonio de este país? No, doctor, lo que nosotros estamos pidiendo, o lo mejor dicho, lo que yo creo que sería pertinente, o sea, no es que le estemos diciendo que vamos a dejar y que todo el mundo va a hacer y a tornar, no. O sea, eso no es lo que yo estoy planteando. Lo que yo estoy planteando es que es importante que exista un registro por parte del INCODER de todas las personas a las que se les ha asignado una UAF en este país, para que nosotros podamos consultarlo. Eso es, doctor. Vea, no es negligencia. Vea, le voy a decir, usted vio la conferencia de ayer, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, y vio lo de las alertas tempranas. Sí, señor. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Es que no, perdón. Mire todo lo que ha hecho esta superintendencia para poder evitar ese tipo de problemas. Sistematizar todas las oficinas de registro, que era lo primero que teníamos que hacer. Porque cuando usted manejaba el registro a mano era imposible. Éramos nosotros llamando por teléfono y preguntarle a un registrador, oiga, por allá aparece no sé qué. Hoy tenemos conectado todo el sistema. Hoy sabemos dónde están las 15.600.000 propiedades de Colombia, de las cuales son urbanas y cuáles rurales. Vamos a crear la alerta temprana, ¿para qué? Para que esa alerta le pueda decir a usted como notario o como ciudadano, decirle, ojo,
que este bien proviene de un baldío, ¿correcto? O está en estas circunstancias. Claro, ¿sabe por qué se dio todo esto? Alguien nos decía en el debate, y lo tengo que decir con toda claridad, es que nosotros hemos hablado que la tierra en Colombia la robaron. ¿Usted sabe por qué nos dimos cuenta de lo que está pasando? Por la ley de restitución de tierras y ley de víctimas. Si eso no hubiera pasado, en Colombia no hubiéramos sabido ni lo de Montes de María, ni lo del Fondo de Ganadero de Córdoba, ni absolutamente nada hubiéramos sabido. Claro, nos ha tocado levantar la sábana, ver todo lo que está pasando y empezar a tomar medidas para poder controlar todo lo que ha pasado. Entiendan, ¿no? Aquí este pechito no le ha tocado ni a todos estos funcionarios ser muy fácil lo que nos ha tocado. Las llamadas son todos los días y tenemos que hacer, pero lo único que sí puedo decirle hoy, y se lo digo como gobierno, es que podemos dar la garantía hoy, de quién es la propiedad de la tierra en Colombia, y eso estamos trabajando. ¿Y qué tal? Y estoy seguro que así no va a ser, que los notarios de Colombia, los registradores no nos vayan a ayudar en esta tarea, Ni más que faltaba. es durísima, durísima. Y ustedes se han dado cuenta que muchas veces, y Álvaro lo sabe, cuando hay un problema con un notario, usted no diga nada, venga, yo asumo la responsabilidad. Y salgo a la prensa a decir las cosas yo, porque sé que detrás de esto hay todas las organizaciones criminales del mundo, todas, pero no nos tiembla la mano y no podemos temblarlo. Qué bueno que dentro de 2 o 5 años, que será el mejor éxito de todos nosotros, digan, oiga, en Colombia la seguridad jurídica está intachable. Aquí podemos saber de dónde viene una tierra, cuál es el procedimiento, qué tenemos que hacer. Yo entiendo todo lo que hemos pasado, pero no miremos para atrás, miremos para adelante y esté seguro. Y en eso con la Procuraduría hemos trabajado a fondo, con la Fiscalía. Ustedes no saben las horas de trabajo que hemos hecho con el Procurador y con la Fiscalía para poder solucionar este tipo de cosas. Claro, como todo, es el momento de que revientan las cosas, pero esté seguro que aquí como todos son de concurso y todos van a tener 10, 15 años más de notarios, dentro de 2 o 3 años se van a reír y van a decir, oiga, por fortuna se tomaron esas determinaciones. Por fortuna hoy tenemos la tranquilidad de poder entrar a consultar y nos vamos a dar cuenta. Entiéndanos que una cosa es uno trabajar como veníamos trabajando, y no quiero criticar porque ustedes saben que yo no tengo ni retrovisor ni reversa. Aquí se ha hecho esfuerzos de todos los gobiernos, pero qué bueno poderles decir a ustedes, y ustedes lo puedan decir dentro de 5 años, con solo entrar al sistema de la superintendencia estamos tranquilos. Hay alertas, hay no sé qué, podemos hacer cualquier escritura con toda la tranquilidad y poderla firmar. Pero mientras tanto, yo sí le digo a todos los notarios, revisen con lupa cualquier bien rural que les llegue de cualquier parte del país. Revísenlo con lupa, porque uno no sabe qué está firmando y esa firma lo puede llevar a una situación absolutamente grave. Doctor, ¿Correcto? ¿me permite? Vale. Doctor. La última, porque yo me metí en lo que no metía, pero obviamente entiéndame que lo tenía que hacer. Sí, no, una de mis consultas era la de la doctora, cómo controlar que el comprador no tenga otra UAP, ¿no? Que eso sí es importante. Pero le cuento, yo soy notaria en Taminango, Nariño. Los municipios de todo el departamento y más los de mi círculo, la mayoría han sido adquiridos con adjudicación de baldíos, porque no se tenía ni la cultura ni el dinero para tener títulos. Entonces, incluso municipios como el Rosario, Leiva, que fueron segregados, eran corregimiento, hasta las zonas urbanas están tituladas con baldíos. Allá, eso es una colcha de retazos que todos conocemos, hasta las canciones en ese sentido. Las adjudicaciones son a veces de 1000 metros, muy bajitas, que a veces han sido para la vivienda únicamente. Entonces, prácticamente, allá hay un problema en el INCODER y el registro, es que el INCODER dice, pues es que esta gente no tiene una UAF, porque han sido muy pocas las extensiones adjudicadas, pero el registro le dice, no, porque ya tiene un predio, ¿no? Que lo puede acumular siempre y cuando esté contiguo físicamente, no porque él tenga un predio y lo tiene retirado del otro, entonces eso no es acumulación. Entonces no se halle esa duda. El INCOR adjudica porque el otro no tiene la extensión de la UAP. El otro no registra porque como físicamente dice no lo acumula. Entonces la gente se va a quedar sin poder negociar porque allá casi todo viene de la UAP. Perdón, sí, usted tiene con que partir de un principio general. No se puede hacer acumulaciones y no se puede vender acumulaciones. Aquí está el presidente del Consejo de la Judicatura que seguramente va a dictar. Estoy con una preocupación gravísima. Los jueces de la República están acumulando. Están acumulando. ¿Qué le digo yo a un registrador? Oiga,
Acuerde que la ley de tierras y de víctimas dice que el título será la sentencia del juez después de la restitución. Eso es un título, pero es una acumulación. Y entonces, ¿qué hace el registrador? Dice, acumulo, donde acumule, obviamente está completando un tema legal. Entonces, hoy casi que tengo que decirle a los jueces, le digo a los registradores, pídale rogación a los jueces, y los jueces ratifican. ¿Qué hace un registrador? Tiene que registrar. ¿Y qué se dio ahí? Una acumulación vía judicial. Lo que sí no vaya a hacer usted, si es vía judicial, pues eso es otro tema distinto, pero a usted no les corresponde. Lo que usted no puede hacer, mire, es prohibición total. No se puede acumular bienes que vengan de baldíos. Invéntese lo que quiera, que es muy chiquito, que es muy grande, que es que el Nariño es especial. No, ni Putumayo, ni nada. No, Cuidado. doctor, o sea, ni, que no dan las extensiones de no la importa, no importa. No, si no le da la extensión, no da la extensión homogénea. Eso es lo que le digo. No, pero, son ojo, muy inferiores a la extensión homogénea. No, por eso, ojo que lo que dice la ley es acumulación de UAP. Vamos. Sí. Mándela a la delegada de tierra, yo le contesto porque no nos vamos a quedar aquí toda la tarde discutiendo. Bueno. No, ya, ¿sabe qué? Yo mañana que vaya a dictar la conferencia mía, abro el panel para que hablemos, para que podamos seguir con el proceso. A ver, señor superintendente y maestro Mario Fernández, a mí me corresponde fijar la opinión gremial sobre este fenómeno tan grave. Entiendo la preocupación del señor superintendente, pero es el notariado y somos los notarios. Pero también no podemos nosotros considerar todos los argumentos que se dan que son válidos. ¿Por qué? Que la publicidad de los actos y de las prohibiciones se empieza a dar técnicamente a partir de la fecha, pero antes no aparecían las prohibiciones en los certificados de libertad, inclusive en los actos administrativos de adjudicación de baldíos. Por eso nosotros estamos proponiendo una forma de ayudar al gobierno para el fenómeno de tierras. Pero, señor superintendente, la preocupación del notariado es que no podemos pedirle a los notarios, y aquí quiero ser muy preciso, no es conectar actos de inmoralidad o actos dolosos hacia el pasado, pero tampoco podemos exigirle en la historia de la titulación que hemos hecho nosotros a través de los actos escriturarios que se apliquen los controles tan adecuados que se están imponiendo en el momento, sobre todo en el registro de las prohibiciones. ¿Por qué? Los notarios no adjudicamos baldíos. Los notarios lo que hacemos es, al fin de un proceso, bueno o malo, regular o irregular, doloso o no doloso, por algunas de las entidades del Estado, algunas, y no en todas las administraciones, como el doctor Mesa lo ha dicho públicamente, los dobles actos administrativos, las resoluciones paralelas, las resoluciones que se pierden, que se extravían, y entonces al final, tarde o temprano, aparece en un acto escriturario un baldío, y nos ponen a nosotros como responsables del fenómeno de tierras, y no somos responsables en términos generales. Yo le he dicho al señor superintendente que cuando hay que aplicar la ley y los procesos disciplinarios que se apliquen, por eso hay una propuesta que la reafirmo. ¿En qué podemos colaborar nosotros los notarios sin pretender adjudicar tierras? En que hagamos un control previo de legalidad a los actos administrativos y que esos documentos, incluyendo las sentencias judiciales, queden protocolizadas en el archivo notarial. Y me atreví a decirle al señor presidente que nosotros podemos colaborarle no por el afán de cobrar una escritura, pero es que el fenómeno de tierras es muy complicado, y si nos vamos hacia atrás tendríamos que devolverle todos los terrenos a nuestros indígenas, porque los primeros títulos irregulares fueron adjudicados por la corona española a los conquistadores, de suerte que vamos a constituirnos, señor superintendente, como el mejor aliado en este proceso de tierras, pero yo también pido la comprensión frente a situaciones que han pasado y en las cuales el notario era impotente de saber sobre esas prohibiciones que hoy están vigentes. En conclusión, estos foros, señor superintendente y señor procurador, es justamente para airear las posiciones doctrinarias, porque sobre un mismo tema hay posiciones diferentes del notariado, de la procuraduría, de la fiscalía,
De suerte que no queremos vernos comprometidos como que fuéramos los generadores de parte de este problema. Y obviamente que estamos empeñados en facilitar la titulación, no solamente en el proceso de restitución de tierras, sino de normalización de los títulos de las tierras. Pero además, queremos significar que se han detectado, y ustedes son conscientes, que un foco de corrupción muy grande en el INCODER y en el INCORA en épocas pasadas han sido los generadores de este problema que afrontamos los notarios. Yo le pido también a los señores notarios pues que seamos diligentes, que seamos sumamente exigentes al analizar las escrituras que nos proponen de transferencia de terrenos que tienen que ver con el sector rural, para determinar si esos inmuebles pueden ser enajenados, gravados, subdivididos o englobados porque están o no están sometidos a un régimen especial de tierra. Así, señor superintendente, es que los notarios tenemos mucha preocupación, sobre todo los notarios de provincia, en aquellas zonas afectadas por la guerrilla, narcotráfico y por aquellos segmentos de territorio que se entregaron irresponsablemente. Colombia es uno de los pocos países del mundo que no sabe qué adjudicó de baldíos, ni qué tiene, ni qué le queda. Y nosotros los notarios no podemos asumir ese fenómeno social. Estamos dispuestos a facilitar la corrección y la adecuación a la nueva normatividad y desde luego entender que es un esfuerzo conjunto de superintendencia, gobierno, ministerios, INCODER y desde luego con la participación del notariado. Por ello, señor superintendente, vamos a trabajar en equipo, no hay ningún problema, pero también pido la comprensión de lo que ha pasado, en los cuales hay algunos colegas que tienen dificultades porque autorizaron escrituras que de pronto no podían autorizar en el momento, pero que no tenían las herramientas para controlarlo. Venga, esto solucionemos de tajo, de una vez. Mire, a partir del lunes voy a crear un correo que se llama consultastierras@supernotariado.gov.co. Cualquier notario que tenga una duda, escríbanos y nosotros le contestamos. De ahí para adelante, si nos escriben, nosotros respondemos, estén tranquilos. Si lo hacen, es bajo la responsabilidad de ustedes, pero nosotros vamos a ayudar a que nos consulte y voy a poner 2 abogados permanentes solamente para ese tema. Consulta tierras@supernotariado.gov.co y así acabamos la discusión. ¿Listo?